seguimos navegando por la literatura en un nuevo programa de Transliteraria. El éxito de un libro se debe a la opinión del lector. Por eso hoy contamos con una invitada muy especial. Es una gran lectora y queremos que en el programa de hoy nos dé su punto de vista, el punto de vista del lector. Buenas tardes, Noni. Buenas tardes. Noni Ortiz es una lectora de Hornachuelos. Noni, nos consta que te has leído muchísimos libros, tienes una buena experiencia. Primero, darte las gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo. Estoy encantada. Voy a comenzar preguntándote una pregunta que yo creo que es importante para aquellos que nos están escuchando, y es cuando alguien elige un libro, cuando un lector elige un libro, muchas veces depende no solo de la personalidad de este lector, sino del estado de ánimo en el que está en ese momento, de la situación por la que pasa en su vida personal. Entonces, cuando un lector escoge un libro, ¿qué es lo que busca en ese libro? ¿Qué es lo que pretende que le aporte? ¿Qué necesidad tiene al escoger un libro u otro? La verdad que en eso diría varias cosas. Depende de la edad. A una edad determinada sí que vas buscando un libro determinado para una circunstancia, para un crecimiento interior, que busques para otras cosas. Ahora, cuando eres joven y lees mucho, te gusta sobre todo, quieres saber aquellos libros de los que se habla un poquito más, por qué se habla de ellos. Te gusta leértelos para poder opinar, para poder saber. Y luego hay gente muy concreta, con una personalidad muy propia, muy característica, que tiene muy claro qué tipo de literatura le gusta, o qué géneros literarios le gustan, ¿no? Pero esas tres características suelen influir. Les digo que a partir de 40 y algo, las personas están como un poco más asentadas en lo que realmente buscan en un libro. En mi opinión, claro. Claro. Y un libro puede llegar a cambiar la forma de pensar del lector, puede llegarle a afectar en su vida diaria lo que haya leído en ese libro, la historia, la personalidad de los personajes, puede llegar a afectar tanto que tu vida llegue a cambiar gracias o por culpa de ese libro. Sí que hay cosas, yo he leído mucho y leía mucho, sobre todo de joven leía muchísimo. Y sí que es verdad que había novelas que me marcaban muchísimo, los personajes. Por lo menos estaba ya 2 semanas pensando en los personajes todo el día. Y en por qué actuaba. Incluso yo me montaba mi propio diálogo sobre los personajes, por qué harían esto, por qué lo otro. Tengo recuerdos muy concretos de libros que he leído o de lugares incluso, ¿no?, que te han marcado, de historias que te han marcado. Y es cierto que sí que pueden marcar. O sea, que hay libros que pueden marcarte. Y si no te marcan, hay algunos que incluso le han dado pie a la gente, a personas determinadas para dar un cambio en su vida o seguir un camino. Tomar una decisión. Exacto. También, lo cierto es que eso es lo bonito de los libros. Eso es lo que tú también buscas en un libro. O sea, que tienen un poder, sí, ¿no?, que pueden ejercer en un momento dado sobre ese lector. Es que la literatura tiene ese poder, y si es buena, y si está escrita desde unas emociones buenas y reales, y con una escritura un poquito amena, eso siempre llega a la persona, y vives en otro mundo por lo menos un tiempecito, mientras lo lees, lo experimentas, y hay algunos libros que han cambiado a gente y que le han dado pie a tomar decisiones interesantes. Eso también es verdad, porque sabemos de biografías de gente que cuenta esas experiencias propias. O sea, es increíble la frase de decir, este libro me ha cambiado la vida. Yo sé increíble. Sí, yo tengo libros que a mí me dieron otro tipo de cosas. Yo he leído libros que a mí me han dado pie ya a seguir. Yo leí un libro hace ya 20 años, todavía lo tengo, es el que sigo leyendo además cada vez que puedo, siempre, porque no es entendible fácilmente, que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, ¿no?, que es del maestro Gurdjieff, en realidad lo escribió su discípulo. Y ese libro
a mí me cambió un montón de cosas. Yo ya seguí otra estructura mental y otro concepto de la vida. Y a otra gente no es un concepto más profundo, pero sí en el de decir, pues, de viajar o de cambiar de trabajo. Esas cosas le han dado pie a la gente gracias a una literatura profunda y buena y directa. Y esto tu respuesta me lleva un poco a pensar que lo que estamos acostumbrados a leer desde pequeños, y nos gusta la lectura y hemos leído muchos libros, y nos encontramos a alguien que nos dice, yo no me he leído un libro en mi vida, yo no tengo libros en mi casa, y nos choca un poco. ¿Qué le dirías tú a esa persona? O sea, le dirías, ¿qué se estaría perdiendo esa persona que no lee? A mí me cuesta hasta trabajo entenderlo, sinceramente, claro, como si una persona que me ha gustado siempre tal, pero es cierto que no sabe una ni cómo. Yo algunas veces me he tropezado con amistades mías que nunca leían y no hacía nada más que rebuscar en mi casa a ver qué libro podría ser lo suficientemente corto y ameno para endiñárselo y que lo leyera y que empezara a coger el gustillo, porque claro, es que leer es un placer propio que tú te das, además. Es que vives otra aventura, vives otra psicología de otra gente, vives otros lugares, y mientras lees y estás sumergida en la lectura, estás en otro mundo. Y claro, piensas, ¿cómo se lo está perdiendo esta persona? No es lo mismo, tú puedes ver películas, vale, que también te influye, pero la lectura es como más personal, más propio. Y yo he hecho estas cosas. Yo tenía amigas y buscando un libro que no fuera muy gordo, finito, para poder ver cómo se lo metía para que cogiese ese por lo gusto. menos para que comience, sí. ¿no? Entonces hay que buscarle algo muy ameno, pensando en esa persona mucho, y le hacemos un favor si pensando la introducimos un poquito. Las necesidades de esa persona para atraer Exacto, un poco en su ese atención. momento, sí, hay que estudiarlo, porque a la gente que no ha leído un libro en la vida le cuesta muchísimo trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno en este mundo somos como somos. Y Noni, a la hora de elegir un libro, porque tú llegas a la librería, llegas a cualquier comercio, y claro, el tema de la portada, dirigirte hacia uno u otro, la portada es un poco como la apariencia física, ¿no? Primero te atrae esa portada y luego ya leemos la sinopsis. ¿Qué tipo de portada, hacia dónde te diriges cuando llegas a un comercio? ¿Te llama la atención los colores, los dibujos, las letras? ¿Qué te llama la atención para coger ese primer libro y darle la oportunidad de leer la sinopsis? Pues yo es que no tengo eso claro, no me fijo mucho en la portada, me fijo en el título, es cierto. El título sí me es para mí, para otra gente es la portada a lo mejor, pero yo realmente, para que luego ya me lea el interior de qué va el libro, yo me fijo en el título. Es lo que me interesa a mí, no las portadas, que las veo, por cierto, maravillosas. Me encantan algunas ilustraciones de portada y que me gusta ese arte de la portada, ¿eh? No es que no, pero yo no me fijo más en el título. Es el que me entra por los... Y entra mucho a la gente por los ojos el título, ¿eh? Sí, el título es Además, muy importante, es una decisión... Porque te dice... Cuando ves esos libros de autoayuda, ¿no? Que de momento te dejas ir por ellos como una tigrecilla, dice, pide y se te dará, por ejemplo, ¿no? Que hay uno, pide y se te dará. Sí, esto mismo me lo voy a leer yo ahora mismo a ver de qué va, porque puede que quiere decir que la gente, vamos, a nuestros intereses, y entonces ese título que le pone es el que te meten rápidamente. Claro, son puntos clave a la hora de llamar, captar la atención del lector, ¿verdad? Exacto, aparte de escritores ya muy reconocidos, que eso tú vas muy concreto porque este escritor determinado te gusta y ya puedes ir, vas directa a ver, no es por el título, sino porque tú te lees los libros de ese escritor, porque claro, te hay gusta. escritores que ya conoces. Porque tiendes a leer los libros siempre de un círculo cerrado de escritores, o por ejemplo libros de gente novel, ¿te llama la atención o te sueles centrar solamente en un círculo cerrado? Sí, soy un poquito cerrada en eso, es verdad, lo siento mucho. Hombre, también he leído libros de Rafa Moya, de Beatriz Ortiz, que son más novelas, o sea que sí leo también otros de otra forma, ¿no? Y más otra gente, últimamente. Pero es verdad sí que soy más de escritores determinados que a mí me gustan, es cierto.
Vale, solo que de vez en cuando, Soy más pues, cerrada. sí te abres a otros géneros de vez en cuando, pero te sueles centrar en tu... Sí, un poco más, en tu es escritora y cierto. tu género. A no ser que ya me lo recomienden por algo de amistad, de que lo he visto, o he visto algo de ellos que me ha gustado y me lo leo, ¿no? Porque me ha llegado por aquí o por allá, pues mira esto o lo otro, ¿no? Y digo, pues sí, me lo voy a ver, ¿no? Porque hay gente, ¿no? Es muy estupenda también. Vamos, que no hay que Claro. descartar nada. Y Noni, cuando hemos leído a lo largo de nuestra vida tantos libros, tenemos tantas historias en nuestra cabeza, tantísimos personajes, Digo, llega un momento, en un momento determinado en el que el lector dice, oye, ¿podría yo crear, se plantea el crear su propia historia, ser él el que mueva los hilos por una vez, no adaptarse a la historia que ha creado otro escritor? ¿Eso se lo plantea un lector? ¿Se le pasa por la cabeza? a mí sí, personalmente sí, porque lo veo interesante 100%. Porque, claro, digo, es que se me ocurre a raíz de leer, por ejemplo, tu novela de ahora o la de Rafa, digo, que se me ocurre a mí también que otros personajes pondría yo en movimiento y cómo lo expresaría en el papel escrito, ¿no? La literatura es el arte de la palabra. Y es bonita cómo se pueda expresar o no. Y sí que me lo hago. De hecho, a veces yo creo que casi todo el mundo ha escrito, que sea un poquillo una tontería, ha comenzado o han hecho, que siempre es bueno también para la cultura personal, ¿no? Ya tienes que expresarte, tienes que imaginar, tienes que inventar. Claro, aparte de lo que estás leyendo, te Eso, surge una idea te que tú surge, crees que claro. podrías aportar a esa historia y dices, oye, uy, ahí igual. también, Digo, esto ya es peor porque ya te quieres meter en la novela del otro, si viene al caso, ¿sí? Sí, ¿no? Ya quieres cambiar. De hecho, forma hasta personaje. diálogos a veces de esos personajes que le podrías añadir, a lo mejor por aquí o por allá. Sí, es curioso, sí. Oye, pues eso sí que es meterse en la Sí. historia y vivir en el papel de los personajes. Sí, te inventas alguna cosa más de los personajes, vamos, yo lo he hecho. O sea que, y me consta de otra gente que también, ¿sabes? Está muy bien vivir la lectura de esa forma. Noni. Hombre, pues ya que la vives y te lo lees, vamos a disfrutarla de esa manera, que sea algo real para ti. Claro. Amigos, acercarse a vuestras librerías de la zona, del barrio, de la ciudad. Un libro siempre es un buen complemento. Y no olvidemos que leer deja volar nuestra imaginación y sobre todo nos hace libres. Librería Lola, en Hornachuelos, te ofrece todo tipo de material de oficina, material escolar y material de papelería en general. Tenemos todos los libros, novedades, todo tipo de libros. Y si no lo tenemos, te lo pedimos. Y en 0,2 está aquí. Librería Lola es tu librería de confianza. Tras esta breve pausa, continuamos con nuestra invitada, Noni. Noni, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bien, estás a gusto, ¿no? Sí. Noni, esta aventura, estas historias que leemos, a veces comentamos antes que nos llegan a afectar de una forma intensa y a veces cuando uno termina el libro siente la curiosidad de conocer personalmente a ese escritor, de decir, oye, si ha escrito esto de esta forma, ¿quién será? ¿Cómo será esa persona? ¿Tenemos ese interés, esa intriga? Yo sí. Vamos, yo sí, personalmente sí. De hecho, a veces pues me he ido y me he buscado biografías de escritores determinados que me ha gustado mucho sus libros, que me han llegado a mí. Sí, a mí me gusta mucho y me interesa saber quién es, cómo es, qué le gusta, cómo escribe, por qué escribe de este género determinado. Yo soy una cotilla curiosa total, no lo puedo Sí. evitar. Vamos, Si que tuvieras- yo personalmente, muchos de los escritores que a mí me han gustado de verdad, me he ido a buscarme su biografía y curiosidades de ellos. Además que es que me gustan. O sea, si siempre. pudieras tuvieras la oportunidad de tomarte un café o conocer personalmente a alguno de ellos, te gustaría pasar ese rato y preguntarle, me imagino que miles de preguntas acerca de su forma de escribir, de la historia que escribe, ¿no?
Sí, sobre todo según qué tipo de novela o libro. Me gustaría preguntarle de dónde ha sacado esto, de dónde. Me gusta saber de dónde viene el material que escriben. ¿A cómo se le ocurre esa idea? ¿Cuáles son sus fuentes? En qué se ha basado, qué ha investigado, porque es muy interesante las cosas que los escritores tienen que investigar para escribir un libro. Cualquiera, pero sobre todo algunos de un determinado pues libros de novela histórica, de policías, quiero decir, de tramas policíacas. Tienes que estudiarte muchas, y a mí me gusta saber cómo se la han apañado para escribirlo, cómo han buscado esos datos, sí que me gusta, me parece interesante. De hecho, si un escritor cuando va a ver a la gente, a hablar con sus lectores, les cuenta todo lo que ha tenido que investigar, que buscar, que solicitar, y pasan a veces por cosas muy curiosas, algunas no son ni buenas, ¿no? Te las cuenta, eso te engancha un poquito más, porque sí, es interesante. Es cierto, y sobre todo es importante que haya lectores, en este caso como tú, que sean conscientes de todo el trabajo que hay detrás de esas páginas. Que no simplemente el ponerte a escribir y listo, no. Todo el trabajo de investigación, experiencias vividas, que como dices, no siempre son buenas, todo queda ahí. Y creo que sí es verdad que es importante, y hay muchos lectores que tienen la curiosidad de conocer esas experiencias personales de ese escritor que le ha dado pie a esa historia. Sí, sí. Y aparte de que, claro, es muy interesante, ¿no? Si a ti te ha cogido un poquito una novela determinada o la ves, o te ha sorprendido, el escritor que sea, que ese escritor puedas tenerlo cerca en algún momento dado y puedas hacerle preguntas directamente de su novela y de sus cosas, porque ya te da otro aporte, incluso luego la lees de otra manera, si viene al caso también, porque ya le buscas las emociones personales del escritor algunas, ¿no? Y pues que tiene unas características ese escritor, unas características que a veces son muy buenas, interesantes, o el retorcido, a lo mejor, también puede ser, ¿no? Es curioso. Además que uno no siempre tiene la facilidad de poder conocer al autor de la obra que se ha leído. ¿Tú conoces algún escritor de alguna obra que hayas leído? ¿Conoces personalmente? Yo conozco a Rafa Moya, que me la he leído, conozco a Beatriz Ortiz, me lo conozco ¿Y cuál personalmente, conozco a José Antonio, también, al de Gracia a ti, a unos pocos de estos sí los conozco personalmente, de algunos escritores más noveles, ¿no? Y de conocidos, no he tenido la oportunidad he visto algunos, pero no he tenido la oportunidad de hacerle preguntas y conversar. ¿Y qué opinas cuando conoces a esta persona y al leer la historia, al leer su libro, las relaciones con el libro, te sorprende? Y dices, como esta persona que la conozco de siempre o que tiene una personalidad, una forma de ser o de pensar, ¿cómo ha podido plasmar esta historia, este tipo de personaje? ¿Te surge esa curiosidad? Yo pienso, ¿no? Yo conozco a la persona, por ejemplo, de más tiempo y luego leo su novela, una novela, porque he escrito una novela, por ejemplo, y tú la lees. No, a mí me llena de orgullo, una vez que la leo, de ver que esa persona que yo conozco ha tenido el trabajo, el esfuerzo, la capacidad de plasmar en papel cosas que quiere plasmar esa persona, ese escritor determinado. A mí eso me enorgullece de que la conozca y tenga esa capacidad de haberlo plasmado en el papel y yo tener el gusto de leerlo. Creo que es muy interesante. Pero ya no es el trabajo, sino los temas a tratar. Hay libros en el que hay ciertas escenas por ejemplo, de sexo, escenas más fuertes o más flojas. ¿Tú conoces a esa persona de tratarla diariamente, que nunca has llegado a esa intimidad y de repente ves en el libro una escena fuerte? ¿Qué dice de esa persona? ¿No te sorprende cómo ha escrito esto? ¿Te da vergüenza ajena o qué sentimiento te transmite? ¿Has vivido esa experiencia? A mí vergüenza ajena de esas cosas no me dan realmente, ninguna, vamos.
una escena erótica, puede ser todo lo erótica que quiera. Si esa persona en su novela ha creído correspondiente usarla para su obra y además escribirla con cierto arte, puede ser que no me guste cómo está escrita, pero si además está con cierto arte escrito, pues pienso, esa persona lo ha escrito así, pues porque ha creído conveniente que el personaje que tiene que tener eso, o violento a lo mejor en otra cosa, o otro asunto, pero no porque la persona la conozca o no la conozca, a mí personalmente eso no me pienso esto o lo otro, no, ¿por qué? Si las personas somos un mundo, bueno. O sea, tienes una actitud muy profesional. Nadie puede opinar, hoy yo conozco a esta persona, nadie conocemos a nadie. De fondo nadie conocemos a nadie. No nos conocemos nosotros, ¿cómo nos van a conocer los demás? Y las capacidades que tengas tú, que tenga otra persona que escriba, eso no soy yo quien, ni para juzgar ni para analizar. Puedo ser para experimentarlo si lo haces, pero no, las capacidades de la gente por dentro es algo ya muy personal de cada cual. Tú lo pones en un libro y yo lo leo, lo acepto, lo entiendo, o lo quiero o no lo quiero. Pero no me crea una cosa mal, no. O sea, no te ha chocado en ningún todo momento. caso, me crea una curiosidad de que esa persona, que está harta de hablar y de verla a lo mejor con ella, sea capaz de plasmar todo eso. Me parece maravilloso y estupendo. Eso es lo que yo veo. No tienes una actitud muy profesional y yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece estupendo la respuesta a esta pregunta. Noni, mira, yo me planteo, si tuvieras la oportunidad, estuviéramos aquí delante de un escritor y te dijera, voy a escribir un libro referente al tema que tú elijas, ¿qué le dirías a ese escritor? ¿Qué tipo de libro te gustaría? Creado por ti, lo va a escribir él. ¿Qué le dirías? ¿Qué tema? ¿Qué personajes? ¿Qué escenas? ¿Qué? Bueno, yo tengo mucha curiosidad por las cosas de la vida misma, pero no en sí no de cómo transcurrimos cada día, de las experiencias que nos pasan a los humanos. No, a mí sí que me gustaría hacer un libro con miles de preguntas, solo preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos nacido? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Todo un porqué. Y yo le llamaría, de hecho lo he pensado, tus preguntas. Pues son las preguntas de los humanos, las que nos hacemos, que estamos aquí, no tenemos ni idea del 90% de las cosas. Y el otro día tampoco. Pero bueno, haría el libro de las preguntas. Sí, esas así el lector pregunta, ¿por qué sufrimos? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué morimos? Porque a cada por qué la persona tendría que profundizar un poquito más en el porqué del ser humano, de cuál es el propósito del ser humano aquí. Ya le he dado el micrófono un tortazo. Que sí, ese sería mi libro. El libro de las preguntas. ¿Me lo vas a escribir? Estoy dispuesta a decirte las preguntas. Podríamos plantearlo. De acuerdo. Es un tema interesante. Bien. Noni, ¿conoces los audiolibros? ¿Has escuchado Sí, hablar de ellos? yo me acuesto oyéndolo. O sea, utiliza el tema del audiolibro y... Pero audiolibro, que yo me pongo de internet, audiolibro que me interesa. Es que me acuesto escuchando algunos, casi siempre, porque no me suelo dormir de golpe. Entonces, ¿qué pasa? Me voy así un poco para la cama y casi todas las noches escucho trozos de audiolibro. A mí me gusta el libro en papel, mucho. Yo soy de libro en papel, ¿vale? Pero me es muy cómodo que estoy acostada y me estoy escuchando libros. Y como tienes experiencia en todos los ámbitos. No, libro físico, audiolibro, también tema de book, ¿lo has tratado? ¿Libro electrónico? Pues eso nunca lo he hecho. Parece mentira, pero nunca lo he leído. Uno de estos. Lo he visto a la gente leyéndolo, pero ponerme yo directamente a usarlo no lo he hecho nunca. Tendré que hacerlo. No me quedo yo sin aprender todo. Bueno, y vamos a terminar con una que siempre lo hacemos antes de terminar el programa, una serie de preguntas y respuestas relámpago, que decimos.
Preguntas sencillas con respuestas sencillas, rápidas, y me dices un poco lo primero que se te viene a la cabeza, ¿vale? Lugar preferido de la casa para leer. El comedor. ¿Comedor? El comedor. ¿Número de libros aproximadamente que te has leído? ¿Cerca de 20, 30, 40? Sí, sí. No tengo ni idea. He leído mucho. Más cientos. Bueno, yo qué sé, tampoco a lo mejor estoy para tanto. Porque ahora no leo tanto, leo mucho los mismos. Así que, Género literario. ¿Qué más te gusta? bueno, me gustan muchas variedades. Me gustan muchas variedades. Me gusta mucho la novela romántica, me encanta. Bien escrita. Y me gusta mucho la novela histórica, también. Y la de si lleva una trama, un misterio, eso ya es lo mío. Trama y misterio. Todo eso metido En la novelita, sí, yo digo en lo que es novela, porque luego a mí me gusta muchísimo la poesía, muchísimo, leo mucha poesía, porque es lo que me gusta, o leo otras cositas también, soy mucho de otro tipo de libros también, de libros a lo mejor de desarrollo personal, de cositas de esas también me gusta mucho. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿El que te quedaría o te irías a una isla solamente con un libro? Con ese, bueno, pues yo me iría con el libro que os he dicho, Fragmentos de una enseñanza desconocida. Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ese es mi libro, ese es mi libro. Pues Noni, solo nos queda despedirnos, darte nuevamente las gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de tenerte aquí y bueno, que vuelvas pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros por esta invitación. Y amigos, nos vemos en el siguiente programa. Aprovecho para saludar a nuestros seguidores del otro lado del océano y sigamos leyendo.